El autocuidado es la verdadera clave de la salud. Siéntete bien. Respira. Cree en tu bienestar físico y mental. Disfruta cuidándote. La salud empieza en ti. La salud empieza aquí. Esto es Autocuidado Daters, el podcast que te guía hacia un estilo de vida más saludable, con los mejores profesionales y consejos. Recuerda siempre consultar con tu profesional sanitario antes de realizar cambios en tu estilo de vida. Soy Juan Antonio Marín y esto es La Salud Empieza en Ti. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante y enigmático mundo de los antibióticos y cómo impactan en nuestra salud y en nuestro autocuidado. Hemos oído hablar mucho de esto, de la resistencia a los antibióticos, sobre todo en los medios de comunicación. Y como recordaréis, sobre todo, ocurrió mucho durante el proceso de la pandemia. ¿Pero qué es esto exactamente? ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que cuando el mal uso de los antibióticos provoca algo que sucede y es muy evidente, los bichitos se vuelven más resistentes. Y no es broma. Cuidado con los antibióticos, hay que usarlos muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver con el autocuidado? Te estarás preguntando. Pues aquí nos gusta explorar, conocer y encontrar alternativas saludables al uso indiscriminado de los antibióticos, que están siendo cada vez más un mayor problema para la salud. Y también analizaremos y ofreceremos productos naturales que tenemos para estos casos. Si tienes un problema en casa, doméstico, me refiero a tipo, hay humedades, goteras, fallos eléctricos, ¿qué harías? Y si tienes un problema jurídico, ¿a quién acudirías? Pues seguramente buscarías en todos los casos un buen profesional, ¿no? Y si tienes un problema de salud, ¿a quién acudirías? Pues lógicamente a un especialista en salud y como estamos hablando de autocuidado, evidentemente con mayor motivo. Esto será la primera parte del podcast. En la segunda nos enfocaremos en qué alternativas más apropiadas podemos escoger y que tenemos muy buenas para hacer frente a las resistencias. ¿Estás listo para descubrir más sobre este tema crucial para nuestra salud? Evidentemente, contaremos con los consejos de un laboratorio farmacéutico de máxima calidad y de productos naturales como son los laboratorios Daters, que siempre nos presentan productos de gran capacidad, aportando estudios, investigación y rigurosidad, haciendo que los productos naturales tengan un gran valor y nivel. Para introducirnos en estos asuntos, contamos con un experto farmacéutico, además de muy conocido por todos nosotros, que es Gonzalo Suara. Él tiene un programa en la primera temporada que habla sobre la cistitis, que os aconsejo escuchar. Él es un hombre vinculado a asociaciones científicas farmacéuticas nacionales e internacionales. Persona joven, dinámica y tremendamente preparado, que forma parte de esa nueva generación de farmacéuticos que están dispuestos a pelear por tu salud. ¿Qué tal estás, Gonzalo? Hola Juan, muy buenas tardes y saludos a todos los oyentes. Es un placer estar aquí otra vez y más aún para hablar de autocuidado, que sabes que es un tema que a mí personalmente pues me apasiona. Los antibióticos pueden ser beneficiosos y curarnos, y al mismo tiempo son peligrosos y pueden perjudicarnos, si no los usamos adecuadamente. ¿Verdad, Gonzalo? Verdad verdadera, podríamos decir. A decir verdad, los antibióticos pues son sustancias o son principios activos que básicamente tienen un efecto que impiden que las bacterias se reproduzcan o directamente las eliminan, las matan. ¿Qué sucede? Pues que nuestro cuerpo está lleno de bacterias. Con deciros que aproximadamente tenemos unos 2 kilos de bacterias en nuestros intestinos, pues ya se puede hacer una idea de ese microbioma o de esa microbiota que tenemos. Entonces los antibióticos, como decía, son sustancias que van a
eliminar esas bacterias y que tenemos que reservarlos para cuando hace falta, cuando hay una infección, cuando realmente necesitamos provocar ese efecto. Si los usamos indiscriminadamente o cuando no toca, como ya adelantabas tú un poco, Juan, pues lo que vamos a conseguir es eliminar bacterias buenas, por un lado, porque no todas son malas, y luego vamos a provocar un fenómeno que tú también adelantabas, que se llama la resistencia a los antibióticos. Hace 80 años, el doctor Fleming, el descubridor del primer antibiótico, ya nos advirtió del peligro de abusar de esto, de los antibióticos, y que esto generaría una gran resistencia. Este hombre sí fue un gran visionario. Y lo fue porque hoy está siendo un grave problema de salud global. Por eso es tan importante el buen uso de antibióticos y encontrar soluciones alternativas, buscarlas si las hubiera. ¿Cómo se produce esta resistencia a los antibióticos, Gonzalo? Pues aquí hay tela que cortar, podríamos decir. A decir verdad, la resistencia no es ni más ni menos que una respuesta que tienen las bacterias ante un agresor o ante una situación peligrosa para ellos en su medio. Y es que cuando uno suministra o pone un antibiótico en circulación, pues lo que está haciendo eso es, por un mecanismo o por otro, sea más sencillo o más complejo, acaba afectando a la reproducción de las bacterias, evita que se puedan multiplicar, directamente las elimina por algún mecanismo. Entonces, ¿qué sucede? Que las bacterias están en constante replicación, se están dividiendo todo el rato y también están mutando y además adquieren mecanismos de unas bacterias a otras, intercambian información. Entonces siempre acaba, ya aunque sea casi por estadística, apareciendo alguna bacteria que desarrolla la capacidad para sobrevivir a este antibiótico y es capaz de aguantar esas condiciones o ese mecanismo del que hablábamos. Entonces, cuando esta bacteria es capaz de sobrevivir, cuando se divide, sus bacterias hijas pues también heredan esta capacidad. Entonces, como se reproducen a un ritmo endiablado, como decía un profesor mío, pues acaban apareciendo poblaciones enteras de bacterias que son resistentes. Entonces, esto es un problema de salud pública al final, porque si no se hace un uso adecuado de los antibióticos, acaban apareciendo bacterias que son resistentes y que, aunque queramos eliminarlas, a lo mejor ese antibiótico ya no nos sirve. Cada antibiótico es una herramienta, es un arma, pero si nos vamos quedando sin armas, te garantizo que la guerra se pone complicada. Fíjate que es importante, por hacer un breve resumen de todo lo que tú nos has dicho, los antibióticos matan las bacterias, hay más de 2 kilos de bacterias en nuestro organismo, se producen por infecciones y la resistencia es un problema grave, yo creo que de salud, importantísimo. No solamente por la respuesta que tú nos decías, ¿no? Ante un agresor, sí que en el cual ese medio que va encontrando para coexistir y convivir con el organismo, sino que cada vez se va haciendo más prolongada la resistencia y nos estamos encontrando precisamente con que las estancias en los hospitales se van alargando más, con lo cual no solamente es un problema de salud, que lo es, evidentemente, de primer orden, sino que también es un problema de costos sanitarios, eso que hablamos tanto de que estamos alargando muchísimo ese proceso, ¿verdad, Gonzalo? No sé si... Claro. En línea de lo que estás diciendo justamente, Juan, el tema de los hospitales es que a veces ya es incluso aún más problemático, porque en los hospitales a veces se acaban convirtiendo en verdaderos focos donde hay bacterias que son multiresistentes. De hecho, todos los hospitales tienen programas para la desinfección de las salas, para utilizar los antibióticos correctamente, porque es que si no se extreman las precauciones, acaban generándose o apareciendo bacterias que son, lo que te digo, multiresistentes o extremadamente multiresistentes, que eso ya es un paso más. Entonces, si nos quedamos sin antibióticos, infecciones que a día de hoy consideramos de fácil solución, dentro de 5, 10, 20 años, puede que nos estemos encontrando con verdaderos problemas. Y ya no solo en el ámbito hospitalario, que ahí quizá tiene
manejo más controlado, sino que si nos vamos al ámbito extrahospitalario es donde tenemos que tener verdadero cuidado. Entonces, Claro. por eso un antibiótico no es una cuestión baladí, y en una farmacia siempre vamos a preguntar por una receta médica para que se salvaguarde que ese medicamento hace falta y no otro. Claro, claro. Fíjate que hay algunos datos muy importantes, muy interesantes. Hoy os voy a hablar, a comentar algunos datos, pero que no se alarme nadie, son simplemente cifras de lo que está pasando. Y es que en la actualidad en España el mal uso de medicamentos, en primer lugar, provoca o está provocando más muerte que accidentes de tráfico. Ahora imaginaros, por un lado, si fuéramos capaces de sensibilizar y visibilizar a la población como se hizo. Recordarás tú, Gonzalo, y todos los oyentes, aquellas campañas en televisión española de las que prefiero ni acordarme, o algo similar, seguramente tomaríamos más conciencia de lo importante que es esto. Porque estábamos hablando de los datos en la OMS, que pasábamos de 1,27 millones ahora, en 2019, 2020 creo, a previsiblemente para 2050 que hayan unos 10 millones de casos. Es decir, la evolución, y probablemente vaya más, la evolución está siendo alarmantemente preocupante, ¿no? Y voy a ir un poquito más allá, Gonzalo, si me permites. A mí me gusta poner ejemplos sobre temas reales. Y de hecho, tengo que comentarte que nos ha escrito una oyente del podcast, plantearnos un tema que voy a aprovechar para, bueno, que nos sirva de ejemplo a ver cómo podemos actuar ante un proceso como esto, ¿no? Y es, evidentemente, de paso, os recuerdo nuestro correo por si alguien quiere comentarnos que algún tema de salud o quiere que hablemos sobre esos temas de salud, que se llama, y aunque lo dejaré en el podcast, tomen nota, autocuidado@lab de laboratorio, labdaters.com. Y nuestra amiga, que se llama Teresa, yo voy a haceros un resumen para que tanto tú, Gonzalo, como los oyentes perciban en qué situación nos podemos encontrar. Bueno, esta oyente nos dice que tuvo supuestamente para ella una cistitis recurrente, ahora lo sabe, evidentemente en aquel momento no, y fue a buscar consejos. Esos consejos fueron porque empezó a experimentar una serie de síntomas que le hicieron ir a un médico, que le diagnosticaron evidentemente lo que había pensado que era. ¿Qué le recetaron? El médico le prescribió un antibiótico. Al cabo del tiempo, nos cuenta nuestra oyente, se volvió a enfrentar a los mismos síntomas y se dio cuenta de que obtener una cita médica, y esto tú lo sabes bastante bien, y todos nuestros oyentes, independientemente de la comunidad autónoma donde estén, les ocurre, lleva bastante tiempo. Ante esa urgencia, ¿qué hizo? Pues acudir a un farmacéutico. Le informaron, evidentemente, de que la dispensación de antibióticos sin receta médica es imposible. Y ojo, y esto lo digo claramente, cualquier farmacéutico que les venda, que te venda un antibiótico sin receta, no es un buen farmacéutico, no es un buen profesional. No se pueden vender antibióticos sin una prescripción médica. Lo advierto porque evidentemente ese es uno de los problemas de los cuales estábamos hablando y que genera resistencia y un problema de diagnóstico luego para el médico. Entonces, ella nos dice, continúa diciéndonos que comprendió la importancia de seguir ese protocolo, ¿no? Se lo explicó el farmacéutico, este sí que era adecuado y le dijo lo que tenía que hacer. Pero viene una tercera ocasión y se enfrenta a la cistitis. Como ya sabe lo que es y lo que duele y lo que le molesta, decidió automedicarse. Ni se os ocurra automedicarlos, no porque ya sepáis que otra persona que ha tenido los mismos síntomas y le han recetado un medicamento y que como lo tiene en casa yo me lo puedo tomar, nunca. Tenemos que evitar esto, automedicarnos sobre cualquier circunstancia. Claro, la pregunta que le surge yo, querido Gonzalo, ¿es posible adquirir un antibiótico presentando, nos decía ella, Teresa, su tarjeta sanitaria en caso de futuras crisis? Porque como ya lo pone, el tratamiento lo pone, ¿verdad? Acaba agradeciéndonos evidentemente todas las sugerencias que le podamos hacer y
evidentemente te pregunto yo, Gonzalo, tú te habrás encontrado en situaciones similares a esta. Me imagino que un montón, Claro. ¿verdad? ¿Cómo se debería de actuar realmente ante estas situaciones? Pues hay una frase que dicen los antiguos o decían los antiguos griegos y es que uno no se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Entonces, aunque pueda a veces tener síntomas muy parecidos, no necesariamente tiene por qué cursar de la misma manera o ser la misma infección, o a lo mejor presenta otras condiciones que merece la pena evaluar, o el médico puede pensar en un antibiótico distinto o en un medicamento distinto. Entonces, sobre todo con ese tipo de infecciones o de sintomatologías, hay que ser muy consciente de que lo que hay que hacer es acudir a un profesional sanitario. Nosotros en la farmacia y actuando un poco como farmacéutico, pues podemos indicar medicamentos que no son sujetos a prescripción médica y que para síntomas menores o para situaciones como las que estás comentando un poco, recaídas o recidivas, que los llamamos nosotros, que es que vuelve a la infección a cursar de nuevo, podemos solucionar seguramente el problema de salud y podemos ahorrar a la persona que tenga que ir al médico. Pero también si en esta consulta, cuando viene la persona a la farmacia, detectamos que hace falta un profesional como el médico que lo valore más en detalle o que hay unos síntomas claramente de alarma que nos dicen, pues oye, hace falta que lo vea un médico sí o sí, pues entonces derivamos a esa persona a que vaya a su médico, un volante más urgente. Entonces, yo creo que ahí está también el valor del farmacéutico comunitario y yo creo que ahí es donde podemos entrar a jugar, a ver si hace falta que un médico sí o sí lo vea o si con uno de los medicamentos no sujetos a prescripción médica podemos solucionar el problema. Porque si no, si hace falta un antibiótico, lo más normal es que la persona tenga que ser revisada en una consulta con su médico y volver entonces a la farmacia. No Ujú. sé qué piensas al respecto, Juan. Bueno, ya sabes que cuando suena esta sintonía, paramos un momento. Y paramos para proponer el reto de Haters. Os voy a proponer un nuevo reto. Tiempo para nosotros. ¿En qué va a consistir? 5 minutos al día nos vamos a preocupar de nosotros mismos. Te voy a proponer que medites 1 minuto al día de estos 5 minutos. Hay aplicaciones además gratuitas que van muy bien, muy chulas para esto. Empieza por muy poco y verás cómo es de inquieta tu mente. Cierra los ojos, busca un lugar cómodo y tranquilo. Avisa a tu familia que necesitas ese espacio y ese tiempo. Aunque, ojo, lo ideal es hacerlo con ellos, como siempre decimos. Ponte una alarma en el móvil o en el reloj, cualquier cosa que te sea útil para utilizarla durante 1 minuto. Y procura observar esos pensamientos que te llegarán. No les hagas caso y déjalos pasar como si fuera de una nube, como si se tratara de eso mismo. Sé que será difícil, no te enganches, pero déjalo pasar. ¿Puede ser tan difícil no hacer nada durante 60 segundos? ¿Aguantar 1 minuto, un solo minuto al día para que no trabaje la mente? Yo ya te digo y os digo que si tenéis constancia podrás hacer esos 5 minutos. Esto es entrenar tu mente, porque tenemos que trabajarla al igual que cualquier otro músculo. Si trabajas la voluntad, tomas el control de lo que pasa y pasas a ser el conductor de tu mente. Y poco a poco, de tu vida. ¿Qué haces con los otros 4 minutos? Que te estarás preguntando. De momento, dedicamos ese tiempo a estar con nosotros mismos, a escuchar música, que siga el ritmo tranquilo de la respiración. Lo importante es buscar ese tiempo y, a ser posible, elegir siempre la misma hora del día. Seguimos, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, no sé qué te parece este reto. Te tengo que decir que este es el segundo. El primero incorporamos 2 piezas de fruta 2 veces al día. Son acumulativos. Vamos proponiendo pequeños retos para cambiar los estilos y los hábitos de vida de la gente. Por eso este es un programa de cuidado de salud. Entonces incorporamos esos 2 piezas de fruta. La gente que la tomaba le dijimos que 4 días y hay que seguir. Y hay que dedicar un pequeño tiempo de reflexión para estar con nosotros mismos. Bueno, ¿qué te parecen estos retos?
Pues que se pueden incluso unir, ¿no? Puedes tener un ratito de meditación mientras te tomas una pieza de fruta o mientras descansas un pelín en la jornada. Qué Yo creo bueno. que es importante, ¿no? Buscar un poco de hueco de tiempo para nosotros y darnos cuenta de que a veces necesitamos bajar un poco revoluciones y poner foco para luego volver con más energía. Yo creo que es un reto acertado y que es fácil de realizar, así que animo a todo el mundo a que saque ese minutito. Muy bien. Bueno, estábamos con nuestra amiga Teresa. Resumiendo, Teresa, no automedicarse nunca. No tomar ningún antibiótico sin ver a tu médico antes, ni forzarlo, ni al médico ni al farmacéutico. Consultar a tu farmacéutico si tienes alguna duda sobre los tratamientos. Ahora, yo me planteo, Gonzalo, ¿qué hago? Porque, como nos decía Teresa, y tiene razón, las consultas suelen tardar 10 o 15 días, depende de la comunidad autónoma donde estés. Ya os digo que automedicarse nunca, jamás. Pero, ¿qué alternativas tenemos, Gonzalo? ¿Nos puedes comentar algo sobre qué alternativas podríamos ofrecerle a una amiga como Teresa? Pues un buen farmacéutico le haría muchas preguntas a Teresa, porque tendría que recabar toda la información posible sobre los síntomas que tiene, el tiempo, cómo se encuentra, qué molestias tiene, etcétera. Pero en el caso de Teresa, con la cistitis un poco, los síntomas así urinarios que está comentando, pues sí que tenemos en la farmacia alternativas de origen natural que tienen un efecto antiséptico, que tienen un efecto antiinflamatorio, que hacen también, obligan a que tenga uno que ir al aseo más veces, a que tenga que hacer más pipí. De esa manera, pues uno elimina y provoca que se arrastren las bacterias que puede haber en el tracto urinario. De manera que todo eso junto, pues suele ser suficiente para combatir o hacer frente a un tipo de estas infecciones o pequeñas recaídas. De manera que podemos ofrecer una solución desde la farmacia y al mismo tiempo ponerla un poco en situación y alertarla para que si en unos días no mejora o si aparecen otros síntomas, pues acuda al médico con mayor urgencia. Entonces yo pienso que desde la farmacia podemos ofrecer una solución eficiente y que va a ayudar desde el primer momento y además pues va a ahorrarle un montón de tiempo, sobre todo, que es lo que veníamos hablando. El día de hoy pues el sistema no está haciendo todo lo ágil que debería hacer. Uh-huh. Evidentemente. Hay recomendaciones también naturales. Pero ojo, Teresa, y luego lo hablaré con Gonzalo, siempre hay que contactar igualmente con un farmacéutico que conozca el autocuidado de ITERS a ser posible, y si no, nosotros te pondremos en contacto como profesionales como Gonzalo. Y lo digo porque hay productos a base de plantas medicinales, productos naturales, que también hay que llevar cuidado con la automedicación, porque no por el hecho de ser naturales no tengan problemas, no puedan llevar alguna contraindicación en función de lo que estés tomando, además de los consejos de los cuales nos ha estado hablando y recomendando el propio Gonzalo Atxoar. Hace poco tiempo, y me gustaría comentarlo contigo, salió al mercado un medicamento, que es medicamento MTP, que es medicamento tradicional de planta, con la base, evidentemente, de plantas medicinales. Se llama Cisturol al mercado. Es de nuestro laboratorio Daters. Y, evidentemente, este componente o esta mezcla de productos lleva 3 componentes, valga la redundancia, que son galluva, abedul y un nombre muy curioso, que es vara de oro. ¿Para qué sirven? ¿Qué es esto de la galluva, el abedul? Gonzalo, ¿nos puedes dar un poquito más de luz sobre para qué sirven estos productos y cómo se combinan? No sé, explícanos un poquito más, por favor. Claro, claro. Sí, a ver, es un tema muy interesante, sobre todo porque los medicamentos MTP, como dices tú, medicamentos tradicionales a base de plantas, pues son aquellos que tienen una trayectoria, una historia detrás, un uso en la Comunidad Europea, pues de más de 30 años que avalan que tiene unos resultados y que se basan en su uso tradicional. Entonces, este equipo, este tridente de componentes naturales que tú me estabas hablando, pues tiene unos efectos sinérgicos estupendos porque combinan muy bien juntos y sirven para eliminar y para combatir una infección del carácter del tracto urinario, pues que no sea muy complicada.
Entonces, la vara de oro, el solidago, lo llamamos en latín, es un diurético que tiene un nombre muy chulo, pero es por el aspecto que tiene la planta y realmente lo que provoca es ese aumento de la diuresis, de ir al aseo, de tener que ir a hacer pis, básicamente, porque cuanto más vamos al aseo, y por eso es tan importante cuando hay una cistitis o una enfermedad urinaria, el beber agua, porque provocamos que el organismo tenga que eliminarla y depurarla, lo que hacemos es cuando hacemos pis, arrastrar todas esas bacterias que hay en el tracto urinario, de manera que conseguimos vaciar y eliminar las bacterias que están provocando esa infección. Entonces, beber mucha agua siempre va a ser un consejo que nos van a dar tanto en la farmacia como en el médico, sobre todo con el tema de las infecciones urinarias. Y luego, lo que viene siendo el abedul tiene propiedades tanto desinfectantes como antiinflamatorias y bueno, juega muy bien también con el otro tercer componente que viene a hacer lo mismo, viene de otra planta diferente a contribuir a ese efecto antiinflamatorio porque el dolor viene normalmente porque se inflaman las vías urinarias y a ese efecto desinfectante antiséptico que es lo que nos va a ayudar a eliminar o a combatir esta infección. Entonces, tenemos un desinfectante que quita y ayuda a matar las bacterias que son maliciosas ahora mismo. Tenemos un antiinflamatorio que ayuda al dolor y a la sintomatología tan molesta que provoca una infección de este tipo. Y tiene un diurético, lo que va a hacer es ayudarnos a ir más al aseo, a renovar, a depurar, a eliminar y a arrastrar todas esas bacterias. Así que cuando hay una infección que está empezando a dar la cara o cuando es una recaída que empieza poco a poco a ser complicada de nuevo, actuar rápidamente con un medicamento, un producto natural de este tipo, nos ahorra la complicación y nos ahorra probablemente el tener que ir al médico. Y que yo animo a que cuando detectemos ese tipo de síntomas, pues acudamos a una farmacia porque vamos a tener siempre un profesional sanitario listo, sin necesidad de tomar cita y disponible para resolver nuestras dudas en lo que respecta a nuestro autocuidado en salud. Así que esta es la mejor recomendación ahora mismo. Perfecto, además, agua, soluciones naturales y alternativa farmacéutica para las infecciones. El trío que vendría acompañado con Cisturol, seguramente. Bueno, Gonzalo Alsuar, un placer hablar contigo. Si quieren localizarte, yo quiero preguntarte dónde o cómo podrían hacerlo aquellas personas que quieran ampliar esto u otras cuestiones contigo. Redes sociales, algún correo. Si nos lo dices bien y si no, lo pondremos en el pod de este podcast. Claro que sí, decía un amigo mío, si alguna vez me pierdo, buscadme en Ibiza, ¿no? No es el caso de esta vez, pero sí, claro que sí. Yo con gusto pues estoy en Rojales, en la urbanización Ciudad Quesada, y podéis seguirnos también en redes sociales, en Instagram, en @farmacia quesada centro. Ahí es donde principalmente pues nosotros colgamos nuestra actividad. Y luego, pues, animaros también a que os paseéis por el perfil de la CEFAC, que es la Sociedad Científica de Farmacia Comunitaria, y donde tengo la suerte también de participar mucho, @CEFAC al día. Así que esos dos perfiles, después de ese minuto de meditación, puede ser interesante pasearse. Muy bien, oye, nos has dado ahí 2 o 3 claves muy importantes. Bueno, antes de terminar me gustaría recordar algunas cosas que estamos poniendo en marcha para hacer la vida más cómoda y más entretenida en este programa, en este podcast. Tenemos una lista de Spotify que hemos llamado La música que te cuida y que espero que sigáis todos. Gonzalo, dinos una canción para esta playlist que vamos incrementando con todas las personas que vais viniendo, que vais escuchándonos y que además animamos a los demás a que nos vayan proponiendo también. ¿Cuál nos dirías tú? 1, 2... Claro que sí. Pues yo creo que una canción o al final una pieza de música que siempre me pone de buen humor es escuchar la banda sonora de Gladiator, que me relaja mucho, y también me gusta mucho Barry White. Así que yo creo que cualquiera de Barry va a entrar en esa lista perfectamente, pero me quedo con You Are the Only One. Eso estimula seguro, vamos, las 2 canciones que nos ha dicho.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Cuídense mucho. Un placer estar nuevamente con todos ustedes en Autocuidado Daters.